Muchísimas gracias por esa introducción y bueno, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Es un honor dar una plática en México y realmente el tema en el que voy a hablar el día de hoy, voy a empezar a compartir mi plática, es sobre los telescopios espaciales que perdón, estoy con la equivocada. ¿Pueden ver la presentación o no? Sí, sí. La vemos muy bien, doctora. Sí. Ok, perfecto. Como coincidencia, cuando yo empecé a involucrarme en astronomía, yo hice mi propio telescopio, un telescopio muy pequeño, y es un placer, o sea, después estar trabajando en estos telescopios tan importantes, es el telescopio Hubble y el James Webb, que básicamente lo vamos a lanzar el próximo mes. La fecha de lanzamiento es el 18 de diciembre y estamos muy emocionados por todos los descubrimientos que nos va a dar este telescopio. NASA empezó a enviar telescopios al espacio desde los años 1990, y esto porque en el espacio tiene las ventajas de que podemos observar luz que no podemos observar desde la Tierra. En este diagrama nos dice cómo la atmósfera está absorbiendo o no deja pasar ciertos tipos de luz que es importante que obtengamos para poder saber lo que está pasando en ciertos objetos del universo. La atmósfera no los deja pasar, entonces si queremos aprender sobre la luz en ese tipo de luz, tenemos que poner telescopios en el espacio. Y además en el tiempo en donde empezaron a pensar en poner telescopios en el espacio, también era el problema de que tenemos la atmósfera, es muy activa, las imágenes no eran tan nítidas o era más difícil por la atmósfera, aunque ahora con los telescopios más grandes y la tecnología que se ha desarrollado para poder adaptar o la óptica adaptiva en los telescopios de la Tierra pueden también tener la resolución equivalente a los telescopios, por ejemplo, como el Hubble. Sin embargo, el Hubble tiene la ventaja de que está en un lugar, está en el espacio, es muy oscuro y puede enfocarse por largo tiempo muy establemente para obtener campos muy profundos. Y bueno, hay otras longitudes de onda en donde no podemos ver desde la Tierra. El concepto o la idea de poner objetos en el espacio y lo que también se le dicen los orígenes de Hubble fueron desde 1946, cuando el doctor Lyman Spitzer propuso o puso un reporte, el RAND Report, en donde él proponía la idea de que pusiéramos telescopio en el espacio para descubrir fenómenos que no nos imaginábamos antes, y que con esto vamos a encontrar o vamos a poder cambiar profundamente los conceptos básicos que tenemos del espacio y el tiempo, y en realidad eso es lo que se pudo hacer o lo que pasó con los descubrimientos que Hubble hizo. Pero el desarrollo del Hubble tomó muchos años, y sobre todo porque, bueno, primeramente tenías que convencer a la gente de que debíamos de poner un telescopio en el espacio después de que desarrollamos cohetes que pudieran salir de la Tierra. Y no fue hasta el año de 1969 que la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos apoyó este proyecto, y en el 1974 se reúne el primer grupo para empezar a diseñar este telescopio. Cuando envías un telescopio al espacio, hay dos cosas que uno tiene que, bueno, hay muchas cosas, pero dos cosas importantes. Para poner en el espacio un telescopio, tienes que mandarlo en un cohete, y entonces la masa del telescopio tiene que ser no tan grande, si no el cohete no va a poder salir de la Tierra, y además lo tienes que poner en un lugar que es pequeño. Entonces lo tienes que diseñar para
para que tenga esas características desde un principio. Y bueno, eso requiere mucha investigación, mucha tecnología y además detectores que puedan sobrevivir en el espacio, porque el espacio es un lugar que no es tan... tenemos muchas partículas de alta energía, entonces es difícil. Y bueno, en el Congreso de Estados Unidos en el 77 aprobó este proyecto El Dinero, y en el 78 se empezó a pulir el telescopio. Aquí es una foto de 2.4 metros para el telescopio Hubble. En 1979 los astronautas empiezan a entrenar porque también la decisión se hizo de que el Hubble se iba a poner en una órbita baja. Esto significaba que los astronautas pudieran ir a reparar al telescopio y cambiar instrumentos para poder mejorar el telescopio con el tiempo. El telescopio está como a 550 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, y esa es una órbita en donde en ese tiempo el shuttle podía alcanzar llevar a los astronautas a hacer cambios al telescopio. Y bueno, en el 1985 se completa el Hubble, pero no es hasta el 1990 en donde se lanza, porque en el 86 es cuando fue el desastre del Shuttle Columbia, y eso detuvo los lanzamientos de los shuttles por 3 años y medio. Entonces no fue hasta el 24 de abril de 1990 que se lanzó el Hubble al telescopio, y el día siguiente los astronautas lo dejaron ahí en el espacio. Y bueno, esta es la imagen de cuando soltaron con el brazo robótico, soltaron el telescopio en el espacio. Y precisamente como está en una órbita en donde se podía reparar, hubo varias misiones de servicio. No sé si algunos de ustedes han oído que cuando vieron la primera imagen del Hubble no era tan nítida como esperaban, y es porque se dieron cuenta que desafortunadamente el espejo tenía tenía aberración esférica, que con las pruebas que se le hizo no lo pudieron identificar. Entonces la primera misión se enfocó en qué iban a hacer para hacer que el Hubble pudiera observar con la nitidez que se planeó. Y básicamente lo que construyeron un instrumento que se llamó COSTAR, que tenía lentes, como los lentes para corregir nuestra vista, tenía lentes que ayudaban a corregir el problema óptico que tenía el espejo. Y también en esa misión de servicio en el 93 se puso una cámara más poderosa, con más sensitiva en el telescopio. En la segunda misión que hubo, se puso el primer espectrógrafo, un instrumento para tomar espectros, y también se puso la primera cámara en el cercano infrarrojo, y se cambiaron sistema de guiado también del telescopio. También en las siguientes misiones, por ejemplo, cuando se planeó la misión número 3, se iban a hacer muchas actividades, pero resulta que un poco antes de que se enviara esa misión, la computadora principal falló, entonces tuvieron que detenerla un poco para poder mandar una nueva computadora a ponerla en el telescopio. Y en el 99 fue lo que le llamamos la misión de servicio A, en donde se instaló esa computadora principalmente y se cambiaron los giroscopios. Y después en la B es donde se instalaron una nueva cámara mucho más poderosa que todavía está en servicio en el telescopio, y también se le hicieron otros arreglos. La última misión, ya sabíamos que NASA iba a retirar los shuttles de servicio, ya no los iba a volver a mandar, entonces se le cambiaron todos los sistemas más relevantes, más básicos del telescopio, además de que se instalaron 2 nuevos instrumentos muy poderosos, y la idea era de dejar el telescopio en el mejor estado para que pudiera estar en el espacio por décadas. Y
Es por eso que hemos podido, seguimos disfrutando las imágenes tan bellas de Hubble, y ahora este año celebramos los 31 años de Hubble de estar en el espacio. Esta imagen, cada año hay una imagen que se saca al público en el día del aniversario de Hubble, y esta es una imagen en donde vemos los detalles tan magníficos que Hubble nos da, precisamente porque está en el espacio y tiene unos instrumentos muy poderosos. Esta es una estrella variable azul, la cual está deshaciéndose del material alrededor de ella. Es bastante masiva, y entonces lo que vemos aquí es el material eyectado, y esta fue la imagen que se sacó para celebrar el aniversario. Otra imagen muy reciente que la sacaron cercana al Halloween por la apariencia que tiene, como si fuera una telaraña. Esta es una gigante roja, y los astrónomos teoretizan que las características o las formas que vemos aquí se deben a los campos magnéticos que tiene esta estrella. Esta estrella se ha observado varias veces con el Hubble, así como lo hace con otros objetos, y han visto cómo hay cambios en la luminosidad de esta estrella. Y básicamente las estrellas, las gigantes rojas, tienen la capa externas que está expandiendo, y bueno, lo que estamos viendo aquí son las características debido al campo magnético. Y bueno, cada telescopio de la Tierra o del espacio tiene ciertos objetivos científicos para lograr. Y Hubble ha logrado todos los objetivos científicos que tenía desde un principio, pero los descubrimientos que ha hecho que no esperábamos son los que han cambiado los libros de ciencia, y los cuales voy a comentar un poco de ellos. Por ejemplo, hemos podido ver, bueno, más cercano hacia nosotros, uno de los objetivos era aprender más sobre el origen de nuestro sistema solar, aprender más sobre nuestros planetas, y hemos observado planetas como por ejemplo Júpiter. Hemos visto cómo su mancha roja gigante se ha reducido. También se han hecho estudios del movimiento de la mancha roja, y en esta, por ejemplo, el gas en la parte central se mueve mucho más lento que el gas en la parte de más exteriores. También con Hubble descubrimos Europa, una de las una de las lunas de Júpiter. Encontraron que tiene oxígeno y también eyecciones de agua. Entonces, con las imágenes que Hubble pudo obtener, esta luna se volvió una luna muy interesante, algo que quisiéramos visitar en el futuro, precisamente porque hemos visto evidencias de agua. Una de las ventajas, además de Hubble, que tiene de estar en el espacio, es que puede observar en la luz ultravioleta. En la primera diagrama que les mostré, les decía que lo importante de estar en el espacio es porque nuestra atmósfera no deja pasar cierto tipo de luz, y ultravioleta es una del tipo de luz que nuestra atmósfera absorbe, afortunadamente, y no los deja ver. Pero Hubble puede ver, y con esa capacidad ha podido estudiar las auroras de los planetas, por ejemplo, en este caso de Saturno, y también de las lunas. Y además ha estudiado los objetos que se encuentran en la parte exterior de nuestro sistema solar. Este es uno en el Kuiper Belt o en el cinturón de Kuiper, y básicamente lo que queremos aprender ahí es cómo se formó nuestro sistema solar. Estos objetos que se encuentran en este cinturón básicamente es el remanente del disco de donde se formaron nuestros planetas. Estudiándolos, entonces vamos a aprender más sobre el origen de nuestro sistema solar, de los planetas que están en nuestro sistema solar. Pero también Hubble, uno de los grandes descubrimientos es de que ha observado planetas que están más allá de nuestro sistema solar. Y aquí les enseño un espectro. Un espectro no es tan
tan interesante como las imágenes tan bellas que vemos, pero los espectros tienen muchísima información. Nos dan información sobre los elementos que hay en las atmósferas de las estrellas, en las atmósferas de los planetas, en el gas que está en el espacio. Y bueno, con Hubble pudimos observar la atmósfera de un planeta extrasolar, básicamente viendo cómo al pasar el planeta por enfrente de la estrella, para ver cómo cambiaba la luz que venía de la estrella debido a la atmósfera del planeta. Y encontró que había vapor de agua, y es algo que nosotros estamos tratando de investigar, si hay planetas como lo de nosotros. Entonces Hubble nos dio el indicio de agua o vapor de agua en planetas más allá de nuestro sistema solar. Otras imágenes que nosotros hemos visto que son espectaculares son regiones de formación estelar. Con Hubble hemos podido observar con muchísimo detalle las regiones en donde estrellas se están formando. Estrellas se forman en nubes moleculares, y lo que estamos viendo aquí básicamente es lo que ha quedado de esa nube molecular. Las estrellas cuando nacen empiezan a destruir todo el gas frío, polvo, nube molecular alrededor, y dejan estos pilares o estas figuras de gas denso que todavía no se ha podido destruir, pero además es gas denso, y en algunos de ellos vemos que todavía hay formación de estrellas, todavía se están formando las estrellas. Entonces ver con más claridad cómo las estrellas se están formando es algo que no esperábamos. Es algo que Hubble nos ha dado precisamente por el poder que tiene. Otro de los descubrimientos de Hubble, y que realmente otro de la información que fue muy sorprendente, es de que tuvimos el primer indicio visual de un agujero negro. Por supuesto, agujeros negros no los podemos ver porque no podemos ver ese agujero negro, no podemos ver en el centro, pero podemos ver el material que se encuentra a su alrededor, que es muy luminoso, porque básicamente es gas que se está moviendo súper rápido debido a que está alrededor de un agujero negro y alimentando el agujero negro. Esta imagen es una imagen tomada en el radio desde la Tierra, y básicamente con el Hubble estamos viendo el indicio del agujero negro, el gas que está, el polvo y gas alrededor del agujero negro que se está muy caliente precisamente porque se está moviendo muy rápido. Y una de las cosas que Hubble, después observando muchas galaxias, descubrimos que básicamente todas las galaxias tienen agujeros, casi todas las galaxias tienen agujeros negros en sus centros. Esa es una de las cosas que cambió los libros de ciencia. Es un descubrimiento que se hizo con Hubble debido al poder que tiene. Y esto es un espectro, lo cual aquí nos está diciendo conforme se extiende más hacia la derecha o a la izquierda, quiere decir que el gas se está moviendo mucho más rápido, y esto solo se puede producir si hay una masa muy grande de un agujero negro en el centro de esta galaxia. Y se deduce debido a la velocidad que el agujero negro es de más de 300 millones la masa del Sol. Otro de los descubrimientos, o otros sí, se puede decir descubrimientos que Hubble hizo, que aprendimos, es sobre nuestro universo cuando era joven. Como Hubble está en el espacio y puede ser apuntado por un largo tiempo en una sola región, algo que no podemos hacer aquí en la Tierra porque, bueno, tenemos el día y la noche, estuvo apuntado por largo tiempo en esta región, una región muy pequeña, como un décimo del tamaño de la Luna, y después de como 10 días de observación, en este caso son 11 días de observación, se encontró que en esta pequeña región tenemos más de 10,000 galaxias. Estas galaxias no están cercas a nosotros, por eso es que tuvimos que observar por mucho tiempo. Estas galaxias son galaxias que
que están enviando esa luz hace mucho tiempo y por eso los tamaños tan pequeños, pero cuando analizamos vemos que algunas de ellas tienen formas más o menos espirales como las que nosotros conocemos y esto analizando esta imagen podemos identificar qué tan lejos de nosotros está hasta la galaxia y entre más lejos quiere decir que la galaxia se formó hace mucho tiempo. Con Hubble pudimos comprobar que la edad de nuestro universo es casi o más de 3.5 mil millones de años. Y aquí en esta imagen, en estos pequeños cuadros, vemos galaxias que están en esas edades muy lejanas y una de la información que pudimos obtener con Hubble es que parecen ser que estas galaxias no tienen las formas tan complicadas de las galaxias que conocemos más cercanas a nosotros en nuestro universo más local. Entonces, esto nos permite hacernos una idea de cómo se forman las galaxias. Esta es la galaxia más lejana que se ha observado con Hubble. Y bueno, con esto podemos hacer como una caricatura o un diagrama de qué es lo que estamos viendo con Hubble. Vemos que en las épocas más locales a nosotros, en nuestro universo local, las galaxias están más formadas, mientras como vamos atrás en el tiempo, las galaxias tienen menos formas tan detalladas. Y también con Hubble, un descubrimiento muy importante es que descubrimos que el universo no tan solo se está expandiendo, pero que también se está acelerando. Como Hubble puede observar galaxias muy distantes, vimos supernovas y con eso se dedujo que el universo se está acelerando y lo que acelera el universo, si estuviera el universo dominado por materia oscura, entonces no se estaría acelerando, pero el universo entonces debe de estar dominado por una energía oscura. La energía oscura debe de ser como que el 75% de toda la materia o que tenemos en el universo, mientras que la materia oscura debe de ser solo como un 25%, mientras que la materia visible es solo como un 5% de toda la masa del universo. Y bueno, ¿por qué queremos ver con diferentes telescopios? ¿Por qué hicimos el Hubble y ahora vamos con el James Webb? Es porque entre más información tengamos en diferentes tipos de luz, amplía nuestro conocimiento en el universo. Si tomamos como ejemplo el caso de la nebulosa del Cangrejo, este es en el visible, en la izquierda vemos la luz visible y podemos ver ciertos elementos de esta nebulosa que es una remanente de supernova. Sabíamos que en el centro debía de haber una estrella de neutrones porque las estrellas cuando explotan pueden tener estrellas de neutrones, pueden tener estrellas, ay, se me olvida en español luego, perdón, pueden tener agujeros negros o enanas blancas. Eso es lo que queda después de una explosión de supernova. Y bueno, cuando lo observamos en los rayos X, vemos esta estrella de neutrones, el disco alrededor de esta estrella de neutrones. Y cuando lo observamos en el infrarrojo, vemos que también hay gas caliente que está siendo calentado por esta estrella de neutrones, el gas que se encuentra dentro de esta remanente de supernova. Igualmente, por ejemplo, en la galaxia de la Antena, esta es una tomada desde la Tierra, pero simplemente para enseñarles por qué se llama las galaxias de la Antena. Son dos galaxias que están interactuando y cuando lo observamos con Hubble vemos mucho detalle de formación estelar, polvo, nos da idea de que hay mucha formación de estrella en esta región. Aquí debe haber formación de estrella, pero cuando la vemos en los rayos X, vemos que existe una emisión muy grande en las partes externas, lo cual nos dicen que ha habido mucha muerte de estrellas que en sus etapas finales están emitiendo muchos rayos X. Entonces, cuando ponemos toda esta información junta, aprendemos mucho sobre qué es lo que está pasando en estos objetos del universo.
Y bueno, el Hubble observa principalmente en el visible y puede capturar algo de la luz infrarroja, pero está limitado precisamente por la resolución que puede tener y además por el tamaño de su espejo y qué tanto puede observar en el infrarrojo. Y por eso es de que se empezó, básicamente desde que se empezó estaba por lanzarse Hubble, se empezó a pensar en el telescopio James Webb. El telescopio James Webb nos va a dar información en el infrarrojo. Como les decía, el Hubble nos da información en el ultravioleta, visible y un poco en el infrarrojo, pero James Webb nos va a dar más información en el infrarrojo. Y además va a tener la dimensión de su espejo es más grande, con el cual podemos obtener una resolución similar o equivalente a la que tiene Hubble en el visible. Y con ello vamos a poder estudiar, por ejemplo, estas regiones de formación estelar. Con James Webb vamos a poder ver dentro del polvo. Estas dos imágenes son tomadas con el Hubble. Esta es en el visible, este es en el cercano infrarrojo tomada con Hubble, y podemos ver aquí el polvo. No lo podemos observar, no podemos observar dentro del polvo porque es luz visible, es oscuro a la luz visible, pero si lo observamos en el infrarrojo básicamente penetra o pasa el polvo y podemos ver qué está detrás de esta región. Si lo observamos en el más lejano infrarrojo, podemos ver otro tipo de información más sobre el polvo que es más frío. Ahora, esta imagen fue tomada con un telescopio en el espacio, el Spitzer, que fue, terminó hace un año y medio que dejó de funcionar, pero si se dan cuenta aquí la resolución no es tan buena, y es porque el espejo de este telescopio era muy pequeño. Entonces, si queremos tener la resolución de Hubble, tenemos que enviar al espacio un telescopio que tenga un espejo mucho más grande. Y bueno, vamos a explorar el universo con Webb, vamos a observar cosas que no hemos podido observar con Hubble, y vamos a aprender más. Y bueno, Hubble tiene también otros objetivos. Uno de ellos es observar el universo que es mucho más temprano de lo que pudimos observar con Hubble. Y para entender por qué es que con James Webb vamos a poder observarlo, hay que entender un poco sobre la luz y la longitud de onda. Pensemos de la luz tiene la propiedad de que se comporta como una onda. Se comporta como una onda, y esto nos permite que podamos darle un valor a cierto tipo de luz, y el valor que le damos a esa luz depende de la separación que exista entre las crestas de esa onda. La luz ultravioleta, la separación entre las crestas de esta onda son muy pequeñas, y conforme nos vamos al infrarrojo, estas crecen. Como nos vamos al radio, crecen. En el radio pueden ser de dimensiones de un tamaño de un estadio hasta el tamaño de la Tierra, ya es muy grande. Cuando estamos en el infrarrojo es muy pequeña, es por ejemplo, el tamaño de un cabello, y cuando nos vamos al ultravioleta es súper pequeño. Entonces, si sabemos que el universo se está acelerando, se está expandiendo, entonces perdón, el teléfono que está sonando. Entonces, si pensamos que algo que se está emitiendo en el ultravioleta, si el universo se está expandiendo, entonces esas ondas, conforme inflamos, por ejemplo, un globo, esas ondas se van también separando. Las crestas de las ondas se van expandiendo, se van abriendo conforme ese globo se va expandiendo. Y es por eso que ondas en el ultravioleta que se emitieron en el universo temprano, para el tiempo que nos llegan a nosotros, van a estar en el infrarrojo. Entonces, si queremos ver el universo
las primeras estrellas, las primeras galaxias que van a emitir en el ultravioleta, porque las estrellas cuando se forman emiten normalmente mucha luz en el ultravioleta. Entonces tenemos que construir un telescopio que observe en el infrarrojo, porque tenemos que tomar en cuenta esta expansión de las ondas de luz. Y precisamente uno de los objetivos es llegar a observar hasta las primeras estrellas. Cuando el universo se formó, hubo una gran expansión, el universo era muy oscuro, gas neutral, pero había densidades que eventualmente formaron estrellas, y estas estrellas empezaron a emitir luz ultravioleta y empezaron a básicamente lo que decimos ionizar el gas alrededor, y esas estrellas empezaron a juntarse. Bueno, esa es la teoría que queremos comprobar. Empezaron a juntarse en galaxias, y estas galaxias eventualmente abrieron el espacio que antes era oscuro, y es lo que le llamamos la época de reionización. Con James Webb vamos a poder ver cuando el universo era como hasta 400 millones de años de edad. Con Hubble no pudimos llegar más allá de 800 millones de años de edad, pero con James Webb vamos a poder ver más hacia atrás, y con ellos podemos realmente confirmar la historia de cómo las galaxias se forman desde el universo temprano, que la teoría es básicamente estas galaxias o pequeñas galaxias se van juntando con otras galaxias, amalgamando con otras galaxias, hasta formar en nuestra época las formas tan complicadas que estamos acostumbrados a ver en estas galaxias espirales. Pero también como como James Webb va a poder ver en el infrarrojo, y va a poder ver con mucho detalle en las galaxias más lejanas, vamos a poder estudiar con más detalles las galaxias más lejanas que conocemos. Esto es una impresión artística de lo que serían un quasar. Quasar son galaxias que llevan su nombre en inglés quasi-stellar objects, o casi estrellas, porque si lo observamos con un telescopio parecen que es una estrella muy brillante, pero si vemos con más detalle realmente es un agujero negro supermasivo, los más masivos que conocemos, que están produciendo esta luminosidad tan grande. Es como si toda la luminosidad de todas las estrellas en una galaxia están concentradas en esta región tan pequeña, y alrededor tiene estos discos de gas que están alimentando este agujero negro. Con la resolución que James Webb va a tener y con el poder, vamos a poder estudiar estos objetos con más detalles y tratar de discernir de qué fue primero, si es el agujero negro o la galaxia, porque con Hubble vemos que casi todas las galaxias tienen agujeros negros. Entonces, estudiando estas galaxias más lejanas que se formaron cuando el universo era más joven, vamos a aprender más sobre ellos. Y por supuesto, vamos a visitar otra vez las regiones de formación de estrellas para aprender más sobre el polvo, sobre la formación de las estrellas. Precisamente porque es otro tipo de luz, y como les decía, se pueden aprender otras cosas. Vamos a tratar de ver vamos a obtener información sobre moléculas, porque las moléculas nos dan información en el infrarrojo. Esta es una imagen de la nube de Magallanes, es una galaxia satélite a la nuestra, y tiene mucha formación estelar. Y queremos estudiar esta región para aprender más sobre formación de estrellas, sobre el gas que forma estas estrellas. También James Webb va a estudiar con otro tipo de luz, va a examinar nuestro planeta, nuestro sistema solar, planetas como Júpiter. Vamos a poder estudiar el polvo de Marte, vamos a poder estudiar las lunas de estos planetas, y también algo muy importante, vamos a aprender sobre estos objetos que les decía que están en el cinturón el Kuiper, el cinturón alrededor de nuestro sistema solar, para tratar de aprender más sobre el origen de nuestro sistema solar.
observando en el infrarrojo, estos objetos nos dan mucha información, entonces podemos ver elementos del disco remanente de la estrella, del disco que formó nuestro Sol. Vamos a aprender más sobre los elementos que existían en ese momento. Pero también con esta luz infrarroja y debido al poder que James Webb va a tener, vamos a poder estudiar, tratar de encontrar planetas más distantes, planetas que están en otras estrellas más lejanas a nosotros. NASA tiene otra misión llamada Kepler que encontró que casi todas las estrellas tienen, las estrellas que observaron tienen planetas alrededor de ellas. Ahora son como más de 4,000 estrellas que muestran, 4,000 planetas alrededor de estrellas, perdón, que se han encontrado con esa misión. Y bueno, James Webb va a tratar de estudiar muchos de estos objetos para aprender todavía más sobre estos discos de formación de formación de planetas, cómo se forman estos planetas, su composición química de estas regiones. Esta animación está hecha con observaciones hechas desde la Tierra, pero con James Webb vamos a poder estudiar el polvo de alrededor de estas estrellas y los planetas mismos. Como James Webb va a tener espectroscopios muy poderosos, vamos a poder también tratar de ver las atmósferas de estos planetas. Y bueno, como les decía, los espectroscopios no son muy interesantes porque no nos dan estas imágenes tan bellas, pero nos dan mucha información cuando descomponemos la luz, como por ejemplo cuando está lloviendo vemos el arco iris, básicamente una gota de agua está descompone la luz que viene del sol en sus componentes o colores, y dependiendo de los elementos, aparecen de los elementos que existan en una atmósfera o en una galaxia o en el polvo, vemos cierto tipo de líneas que aparecen y con eso podemos deducir más, vamos a obtener información, tratar de encontrar los indicios de los elementos de planetas como en nosotros, como la Tierra. Por ejemplo, este es el espectro de la atmósfera de la Tierra. No vamos a observar la Tierra con James Webb, pero simplemente para darles una idea, en este rango de luz o lo que le llamamos longitud de onda, wavelength es en inglés, James Webb va a observar y va a poder detectar, tratar de detectar agua, vapor de agua o otros elementos que son importantes para un planeta como el de nosotros, pero también va a poder estudiar planetas, ver qué tan similares son como los planetas de nuestro sistema solar. Vamos a aprender mucho más. Y bueno, el telescopio, como yo les decía, va a poder tener esa resolución tan grande porque su espejo es más grande y como nos vamos a longitudes de ondas más largas, necesitamos un espejo más grande para poder tener la resolución de un telescopio que observa en longitudes de onda más pequeñas, como es el Hubble en el visible. Hubble es 2.4 metros, James Webb va a ser 6.4 metros. Y como es un espejo muy grande, está hecho de 18 espejos. Si lo vemos aquí, son 18 espejos de 1 metro cada uno, los cuales, usando algo similar como la óptica adaptiva de los telescopios que tenemos desde la Tierra, va a formar la curvatura del espejo que se necesita para poder captar la luz de los objetos del espacio. Y el desarrollar este tipo de telescopio, como les decía, no es muy fácil mandar un telescopio al espacio. Hay que preocuparse no tan solo de los instrumentos que vas a poner para observar lo que quieres observar, sino también cómo vas a enviar este telescopio al espacio. Y precisamente es por eso que se tuvieron que investigar, tratar de encontrar elemento muy ligero para poder hacer lo que es el armazón de los espejos de James Webb. Y
también tiene que doblarse para poder caber en un contenedor muy pequeño del cohete, por lo cual también se diseñó para que el espejo pueda doblarse. Y este es el espejo secundario y para poder poner todo esto en un cohete. Por supuesto, los instrumentos es algo muy importante en un telescopio, en cualquier telescopio, y James Webb va a tener 5 instrumentos, todos ellos en el infrarrojo. Estos 3 instrumentos en particular estos 3 instrumentos en particular son en el cercano infrarrojo, mientras que MIRI es el único instrumento que va a observar en lo que le llamamos el infrarrojo mediano. Y poniendo toda esta información junta es que vamos a aprender más. Por ejemplo, NIRCam va a observar el universo distante, NIRISS, NIRSPEC van a obtener espectros de planetas y tratar de darnos información sobre la formación de los discos alrededor de planetas. Y bueno, también otro aspecto muy importante de un telescopio en el infrarrojo es que lo tienes que mantener muy frío, y para eso se tuvo que diseñar lo que le llamamos un escudo para protegerlo del sol. La diferencia de temperatura la diferencia en Fahrenheit, perdón, y se me olvidó en centígrados, es como 230 Fahrenheit en la parte de abajo donde el sol está brillando, mientras que en la parte de arriba estamos en los menos 40 Fahrenheit. Es muy frío. Hay una disipación de calor muy grande entre estas capas y tuvieron que diseñarlo de tal manera que no fueran muy masivas para poderlas poner en este cohete. Y esta región, el sol siempre va a estar en esta parte. ¿Y por qué tenemos que mantenerlo frío? Bueno, simplemente veamos en esta foto de las surricatas y un cocodrilo. Si los vemos en luz infrarroja, vemos cómo brillan por la temperatura que tienen estos animales, simplemente por su temperatura. Si quieres observar en el infrarrojo y tu telescopio está caliente, lo único que vas a ver es el armazón del telescopio y no vas a ver nada en el espacio. Entonces, si queremos ver el universo infrarrojo y el universo infrarrojo lejano, necesitamos observar o necesitamos enfriar el telescopio. Otra manera también en que lo vamos a enfriar, lo vamos a mandar muy lejos de la Tierra y el Sol. Básicamente va a estar como 1.6 millones de kilómetros de la Tierra, es la distancia 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y va a estar en un punto que se conoce como el punto de Lagrange número 2 entre la Tierra, Sol y Luna, lo cual hace que no necesitemos mucho combustible para mantener el telescopio en una órbita de 6 meses alrededor de este punto. Y todo el tiempo, conforme la Tierra va alrededor del Sol, el telescopio va a ir básicamente siempre apuntando hacia el Sol, y además la parte baja del escudo solar, y queremos que siempre esté apuntando al Sol porque va a tener sus paneles solares que le van a dar la energía. Y como les decía, tuvo que diseñarse mucha tecnología para poder lograr poner este telescopio en un cohete, y además poder desplegar este escudo solar. Es algo que una de las cosas que detuvo un poquito el lanzamiento. El escudo solar, estas capas son muy delgadas y básicamente están contraídas, y poco a poco se van a ir estirando y después se van a ir separando, y el secundario se va a desplegar y los lados del telescopio se van a abrir. Y este proceso va a durar solamente un mes, tiene que hacerse muy lentamente, y el tiempo después de este mes se va a dejar que se enfríen los instrumentos para poder prenderlos, y después van a empezar el equipo del instituto donde yo trabajo, van a empezar
a ver el estado de todos los instrumentos, ver que todo esté bien para después de 6 meses de comisionar este telescopio poder dejar que los científicos de todo el mundo puedan hacer observaciones. Este telescopio nos va a dar descubrimientos muy importantes. Estamos súper emocionados porque lo vamos a lanzar ya el 18 de diciembre, ya viene después de tantos años de trabajo porque requiere muchísimo trabajo hacer que todo funcione bien, pero queremos ver más sobre el universo temprano, aprender cómo las galaxias evolucionan, ver otros mundos, ver las vidas, cómo las estrellas evolucionan, su nacimiento, evolución, todo lo que pasa en el universo. Va a ser muchísimo lo que vamos a aprender con James Webb, y donde yo trabajo y el trabajo que yo hago es los equipos que tanto apoyan a los equipos que diseñaron los instrumentos. Nosotros trabajamos con el equipo que desarrollamos todo el software que va a bajar los datos y los va a limpiar para dárselos a los científicos, y también el software que va a mandar los comandos al telescopio para apuntarlo, para tomar las observaciones, para bajar los datos hacia la Tierra. Es un proceso muy complicado, y es por eso que toma tantos años el poder enviar estos telescopios al espacio. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias.